El silencio era el peor traidor. No la risa ahogada, ni un gemido, ni el crujido de la cama, sino el silencio denso y ominoso que flotaba en nuestro apartamento. Se suponía que yo debía estar a 300 kilómetros de distancia, en la reunión trimestral de la empresa, fingiendo interés por las proyecciones de ventas. En cambio volví a casa por una migraña repentina que resultó ser la coartada más afortunada de mi vida, o la peor. La llave giró suavemente en la cerradura, un sonido casi inaudible que, aun así, resonó como un disparo en el vacío de la entrada. La luz del atardecer apenas se colaba por las ventanas, dejando el pasillo en una penumbra dorada. Y ahí estaban, justo al lado del mueble de recibidor que Laura y yo compramos en nuestra primera mudanza, un par de zapatillas de deporte blancas, de la talla exacta de mi novia, y unas botas de cuero negro, elegantes y costosas. Pero no eran las mías eran marrones, desgastadas por el uso, guardadas en el zapatero. Estas botas eran nuevas, pulcras, y me resultaban escalofriantemente familiares. Pertenecían a Mateo, mi mejor amigo, mi hermano no sanguíneo, el hombre que había sido el padrino en la boda de mi hermana, el único que conocía la combinación de mi caja fuerte mental. Un escalofrío helado, más punzante que cualquier migraña, me recorrió la espalda. Mi cerebro se negaba a armar el rompecabezas, a pesar de que todas las piezas, esas botas y el silencio, encajaban con una precisión aterradora. Caminé. Cada paso en el parqué brillante era una tortura. No quería ruido, no quería avisarles. Necesitaba la verdad cruda, no una versión apresuradamente vestida y maquillada. La televisión del salón estaba apagada, un detalle que me golpeó con fuerza. Laura y yo siempre teníamos música o una serie de fondo. La ausencia de ese ruido blanco ahora se sentía como una confesión. Llegué al umbral de la habitación principal. La puerta no estaba abierta de par en par, sino entreabierta, dejando una rendija de luz. Podía escuchar, débilmente, el murmullo de voces. No eran voces de discusión, ni de preocupación. Eran voces de una intimidad relajada, de un entendimiento mutuo que yo creía exclusivo. Me acerqué con la respiración contenida, el pecho ardiéndome, sintiendo la bilis subir por la garganta. Lo que vino fue una escena de pasión salvaje, sino algo infinitamente peor, la cotidianidad de la traición. Estaban sentados en el borde de nuestra cama, la que yo había pagado, la que compartíamos. Laura estaba vestida con mi camiseta favorita, la de algodón gris, y Mateo la rodeaba con el brazo, con la misma familiaridad con la que yo lo hacía miles de veces. Él le acariciaba el hombro desnudo, y ella reía suavemente mientras él le susurraba algo al oído. Era una imagen de una ternura podrida, eran una pareja. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Empujé la puerta. No la abrí, la empujé. El impacto contra la pared resonó como un trueno. El murmullo cesó. Mateo se giró primero, con una expresión que pasó de la placidez a un horror absoluto en una fracción de segundo. Sus ojos, los mismos que me habían mirado con lealtad durante 20 años, ahora estaban llenos de una culpa abyecta. Laura tardó un segundo más en darse cuenta. Sus ojos se abrieron desorbitadamente, y mi camiseta gris se sentía como un disfraz cruel. Adrián, susurró Mateo, y el sonido de mi nombre saliendo de su boca, en ese contexto, me provocó un vómito de dolor. Ignoré a mi amigo, mi mirada fija en la mujer que juró amarme. En su cuello, justo donde terminaba el cuello de la camiseta, había una mancha roja. No era un beso accidental, sino una marca bien definida, un chupetón que no llevaba más de una hora allí. La firma. Quiero que te vistas y que te vayas de mi casa, Mateo, dije, y no reconocí mi propia voz. Era grave, fría, sin temblores. Mateo asintió automáticamente, como un soldado que recibe una orden, recogiendo sus pantalones del suelo. Cuando estuvimos solos, la habitación se encogió. Laura se quedó sentada, cubriéndose el pecho con mis manos, temblando. ¿Por qué? Fue todo lo que pude articular. No el cuándo, ni el dónde, solo el elemental y brutal por qué. Ella respiró profundamente, levantó la cabeza y me miró a los ojos por primera vez. Y en esa mirada, en lugar del arrepentimiento que esperaba,
encontré una extraña mezcla de alivio y una exasperación condescendiente. Como si yo fuera el niño que interrumpió el juego de los adultos. Te lo voy a decir, Adrián, y quiero que lo entiendas bien. Comenzó. Su voz ahora firme, sin rastro de miedo. Pero no te enojes, necesito que seas maduro. La palabra maduro me golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Maduro? ¿Yo? ¿El que acababa de descubrir la traición? Dime la verdad, Laura, dímela ya. Exclamé, mi compostura finalmente resquebrajándose. Ella suspiró, se puso de pie y se ajustó la camiseta. Me miró, de pies a cabeza, con una superioridad que me desconcertó. Entonces, la pronunció. La excusa. La frase que no solo justificaría su infidelidad, sino que me reduciría a un simple accesorio fallido en su vida. La excusa humillante que lo cambiaría todo, y que ahora mismo sentía la necesidad de gritar. Ella hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de recitar un verso de una tragedia griega. No a punto de destripar mi dignidad con una frase. Se cruzó de brazos, y esa postura, que solía ser adorable cuando estaba molesta por algo trivial, ahora era un muro de frialdad calculado. La verdad, Adrián, dijo, y sus palabras eran lentas, deliberadas, diseñadas para cortar, es que tú ya eres un proyecto terminado. Eres la comodidad predecible. Eres el sueldo seguro, la hipoteca pagada y las vacaciones anuales en el mismo lugar. Eres aburrido. Mi mandíbula se tensó hasta doler. Aburrido. 10 años de vida, de sueños compartidos, de construir un futuro ladrillo a ladrillo, reducidos a una sola etiqueta. La miré fijamente, buscando el rastro de la mujer que amaba, pero solo encontré una extraña y amarga versión de ella misma. Una versión que creía firmemente en la superioridad de su insatisfacción. Mateo, en cambio, continuó, y el simple hecho de pronunciar su nombre en mi presencia hizo que mi estómago se encogiera. Mateo es un lienzo en blanco. Es el peligro, el edge. Él todavía tiene algo que demostrar, tiene hambre. Tú me diste estabilidad, sí, pero él me da esa adrenalina que necesito. Él es el desafío que me negaste por miedo a salir de tu zona de confort, por tu miedo a arriesgarlo todo. Eres demasiado bueno para arriesgarte. Me reí. No una risa de diversión, sino un sonido seco y brutal que venía de lo más profundo de mi pecho. Una carcajada descontrolada que terminó en un jadeo. ¿Aburrido? ¿Comodidad? Mi voz temblaba ahora. Ya no de ira fría, sino de una humillación hirviente. Me estás diciendo que me has traicionado, que has destrozado nuestra vida, porque no te parezco lo suficientemente peligroso. Ella agitó una mano con impaciencia. No es solo eso, Adrián, es tu actitud. Cuando te conté sobre el ascenso que me ofrecieron en la sucursal de Milán, tú lo primero que preguntaste fue sobre la tasa de cambio y el costo de vida. Mateo me preguntó qué zapatos iba a comprarme para caminar por el Duomo. ¿Ves la diferencia? Tú ves el presupuesto, él ve la aventura. El contraste me golpeó con una claridad dolorosa. Yo era el responsable, el adulto que se preocupaba por el futuro. Mateo era el soñador imprudente, el que vivía al límite, el que no tenía que preocuparse por las facturas porque vivía de trabajos temporales, y aparentemente de acostarse con la novia de su mejor amigo. Así que te acostaste con mi mejor amigo, espeté dando un paso hacia ella, porque él te habló de unos zapatos. ¿Esa es tu excusa? ¿El valor de unas botas de cuero italiano es mayor que el valor de 10 años? No es por las botas, es por la mentalidad detrás de ellas, replicó, su tono volviéndose más agudo. Él me hace sentir vista, Adrián, tú me das por sentado. Pensé que, si te veía con él, tal vez reaccionarías. Tal vez lucharías por mí con esa pasión que solo le pones a tu trabajo. El cinismo de sus palabras era un veneno. Ella no buscaba que yo luchara, buscaba una excusa para culparme de su propia miseria. ¿Reaccionar? ¿Luchar? Mi voz se alzó a un grito gutural. ¿Querías que luchara por ti? Yo he estado luchando por nosotros durante una década. He luchado por pagar este apartamento, por darte la vida que querías, por ser un hombre decente. ¿Y tú me pides madurez mientras me humillas con tu justificación de adolescente caprichosa? La vi flaquear por primera vez.
Una sombra de arrepentimiento cruzó sus ojos, pero desapareció rápidamente, reemplazada por una defensa aún más feroz. No te atrevas a hacerme sentir culpable por tus carencias, Adrián, la vida no es solo seguridad, y si no puedes entender eso, entonces no éramos el equipo que creías. La palabra equipo fue la gota que colmó el vaso, fue el punto de quiebre final. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi novia, sino que la persona que creía conocer no existía. Era una impostora que me había usado como ancla mientras buscaba un velero más rápido y peligroso. Saqué mi cartera, arrojé las llaves del coche sobre la cama y saqué la billetera. Lancé 2 billetes de 50 euros a sus pies. Toma. Para que compres los malditos zapatos que te hacen sentir vista. Y ahora, recoge tus cosas. Tienes exactamente 1 hora para desaparecer de mi vida. No esperé su respuesta. Me di la vuelta, y salí de la habitación, entrando al salón. La quietud volvió, pero ahora era un vacío atronador. Me desplomé en el sofá, no para llorar sino para sentir. Sentir el ardor de la humillación. Aburrido. Un proyecto terminado. Desde el dormitorio, escuché el sonido metálico de un cierre al subir. Ella ya no estaba temblando. Estaba haciendo sus maletas, sin una palabra más. El sonido de esa cremallera era el final definitivo de nuestra historia. Un final que se había escrito no con pasión prohibida, sino con un desprecio insoportable hacia mi carácter. Y yo, el hombre que volvía a casa con migraña, me quedaba solo con el eco de unas botas que nunca me atreví a comprar, porque siempre elegí la seguridad sobre el riesgo. 1 hora y 3 minutos después de que arrojé el dinero a sus pies, Laura salió del dormitorio arrastrando una maleta pequeña, pero notablemente cara, y un bolso de mano. Se había cambiado mi camiseta gris por una blusa de seda, el uniforme de su nueva aventura. La vi pasar frente al sofá, donde yo seguía petrificado. No me miró. O tal vez sí lo hizo, pero yo no estaba allí para verlo, solo un caparazón de lo que fui. Al llegar a la puerta se detuvo. Espero que un día puedas entenderlo, Adrián. Esto es mejor para los dos. No, respondí. Mi voz era ahora un susurro ronco y pesado. Es mejor para ti. Pero no intentes vestirlo de sabiduría. Es solo egoísmo. Y nunca voy a olvidarlo. Y entonces, se fue. El sonido de la puerta al cerrarse, no fue un portazo dramático, sino un clic administrativo. Limpio. Definitivo. Como cerrar una cuenta bancaria. Un proyecto terminado. Me quedé allí hasta que la oscuridad cubrió la estancia, solo iluminada por la luz intermitente del router. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Mateo. Mateo. Necesito verte, Adrián. Necesito que me escuches. Sé que no hay excusa, pero por favor, dame 10 minutos. Te espero en el rincón. El rincón. Nuestro bar. El lugar donde celebramos ascensos, enterramos penas, y planeamos viajes imposibles. El lugar donde la hermandad se forjó con cerveza barata y promesas de borrachos. Era un desafío, una provocación, o quizás un acto desesperado de quien cree que la familiaridad puede mitigar una traición de esta magnitud. Me puse una chaqueta y salí. No necesitaba una pelea física. Necesitaba algo mucho más destructivo, la aniquilación de una relación que había definido mi vida adulta. Llegué a El Rincón. La música de los 80 era la de siempre. Mateo estaba en nuestra mesa de la esquina, solo, con un vaso de whisky en la mano. Se levantó tan pronto me vio. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos, y una barba de 2 días cubría su mentón. Parecía la encarnación de su propia descripción. El edge, el desorden, el riesgo. Me senté sin decir una palabra. No pedí nada. La tensión en la mesa era tan palpable que sentí que el vaso de Mateo podía estallar en cualquier momento. Adrián, por favor, empezó, su voz apenas un hilo. Lo siento. Lo siento más de lo que jamás sabrás. Yo no quería esto. ¿Querías qué, Mateo? Le interrumpí, mis ojos clavados en los suyos. ¿No querías dormirte con ella? ¿O no querías que yo me enterara? Agachó la cabeza. Al principio fue solo una tontería. Una noche en la oficina de ella. Luego se convirtió en algo más. Ella
ella me decía cosas sobre ti. Cosas que me hicieron creer que ya no te amaba. ¿Qué cosas, Mateo? ¿Qué te dijo para que pudieras romper 20 años de lealtad? Él dudó, levantando la vista, suplicando con los ojos. Dijo que eras un proyecto terminado, que te habías vuelto demasiado seguro, que no tenías hambre. La repetición de las palabras, de la excusa humillante, fue el clímax de mi dolor. No me dolió tanto la cama como me dolió escuchar la voz de mi amigo, confirmando que él también había comprado la narrativa de mi exnovia. Él me veía de la misma manera, como un hombre aburrido. Tienes razón, Mateo, le dije, y mi voz era ahora peligrosamente tranquila, casi cordial. Soy un proyecto terminado. Soy el sueldo seguro. Yo veo el presupuesto. Y tú ves los zapatos, ¿no es así? Mateo palideció, entendiendo que había usado las mismas palabras exactas. No, Adrián, no es eso. Yo te respeto. Eres el hombre más estable y decente que conozco. Y por eso te acostaste con mi mujer, concluí. Porque la estabilidad no es sexy. ¿Sabes qué es lo humillante de tu traición? Que me traicionaste con la misma excusa que ella me dio. Ambos me ven como un obstáculo para la aventura. Me puse de pie. Esta noche, tú y Laura han hecho más que destruirme. Me han dado un diagnóstico. Soy aburrido. Y la cura para el aburrimiento, Mateo, es el riesgo. El Edge. Gracias a ti y a tus botas italianas, me he dado cuenta de que no puedo seguir siendo el hombre que ustedes creían que merecían humillar. Puse mi mano sobre su hombro. Él levantó la mirada, lleno de esperanza por un último acto de perdón. Tú y yo hemos terminado. Le dije con una sonrisa fría. Pero no te preocupes. Me han dado la fuerza para empezar de nuevo. Y cuando lo haga, no me detendré por ninguna hipoteca, ni por ninguna seguridad. Voy a ser el hombre que ella quería y que tú no pudiste ser, un peligro. Y verás lo lejos que llega el hombre, terminado. Solté su hombro. Dejé el bar sin mirar atrás. Esa noche, sentado en mi seguro y aburrido apartamento, abrí mi portátil, y redacté mi carta de renuncia a mi trabajo de alto nivel y seguridad. Mañana vendería el apartamento. Si la vida que construí con prudencia me valió la humillación, entonces era hora de quemar los planos y construir algo nuevo, algo impulsado por una venganza silenciosa, y el deseo irrefrenable de demostrar que, de hecho, el peligro estaba a punto de nacer. La carta de renuncia fue entregada la mañana siguiente, no con una justificación, sino con una sonrisa. Ya soy un proyecto terminado, le dije a mi sorprendido jefe, quien me miró con una mezcla de lástima y confusión. En las siguientes 3 semanas, liquidé mi vida de seguridad. Vendí el apartamento con una rapidez casi imprudente, invertí la mayor parte de mis ahorros en un fondo de capital de riesgo emergente, un sector volátil que antes me habría parecido una locura, y cambié mi vestuario de trajes grises y marrones por prendas de corte moderno y atrevido. Ya no me vestía para impresionar a un comité, sino para vivir al filo. El hombre, aburrido, estaba muerto. Me corté el pelo, me dejé una barba cuidadosamente descuidada, y por primera vez en mi vida, me compré un par de botas de cuero italiano, las más llamativas que encontré, no para emular a Mateo, sino para pisotear el recuerdo de su humillación. Me mudé a un loft minimalista y ruidoso en el corazón de la ciudad, un lugar que olía a café y ambición, y que carecía de la quietud asfixiante de mi vida anterior. La aventura que Laura tanto anhelaba se convirtió en mi combustible. Trabajé 18 horas diarias, impulsado por el miedo visceral, a volver a ser el hombre que podía ser despedido por predecible. Ya no calculaba el costo de vida, calculaba el riesgo y la recompensa. No buscaba comodidad, buscaba la adrenalina de los grandes aciertos y los grandes fracasos. En lugar de presupuestos, aprendí el lenguaje del blitzscaling y la especulación de alto voltaje. La humillación se había incrustado en mi alma, no como una herida, sino como el ladrillo de contrapeso que impide que un péndulo se detenga. 18 meses después, mi nueva empresa, una plataforma de asesoría financiera automatizada que la gente de mi antiguo trabajo habría considerado una fantasía juvenil, estaba valorada en 10 millones de euros.
Había aprendido que el verdadero riesgo no era perder dinero, sino perder la pasión. Había recuperado el hambre. Y me di cuenta de algo fundamental. La venganza silenciosa no se trataba de hacerles daño a ellos, sino de invalidar su juicio sobre mí. El momento del desenlace llegó una noche de otoño, fría y lluviosa. Yo estaba en la inauguración de una galería de arte, vestido de punta en blanco y sosteniendo una copa de champán. Estaba hablando con un inversor potencial sobre una ronda de financiación multimillonaria cuando mis ojos se fijaron en la puerta. Ahí estaban Laura y Mateo. Él llevaba un traje que le quedaba mal, con el rostro cansado. Ella vestía ropa bonita pero con una calidad de segunda mano, y se veía tensa. La euforia de su aventura se había evaporado, dejando solo una realidad. Mateo seguía siendo el lienzo en blanco sin estructura, y Laura, que había apostado por el riesgo sin una base, ahora parecía estar pagando el precio. Mateo me vio primero. Se quedó congelado, el vaso en su mano a punto de resbalar. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Luego, Laura me vio. Su reacción fue diferente, una mezcla de asombro, deseo y un miedo profundo. No era el hombre que ella había dejado. Era la versión mejorada que ella había soñado, el peligro que ella había evocado, ahora fuera de su alcance para siempre. Continué mi conversación, ignorándolos con una cortesía devastadora. No necesitaba confrontarlos. El silencio entre nosotros era mi elocuencia. Mi éxito, mi ropa, mi porte de dueño del riesgo, todo eso era mi respuesta. La excusa de que yo era aburrido, se había desvanecido, aplastada bajo el peso de mi nueva realidad. Mientras yo cerraba mi acuerdo con el inversor, Laura se acercó. «Adrián», murmuró, con la voz suave y rota. Me giré hacia ella, mirándola por un segundo más largo de lo necesario. Sus ojos buscaron una conexión, un rastro del antiguo yo, pero no lo encontraron. «Disculpa», le dije con una frialdad quirúrgica, sin una pizca de emoción. «¿Te conozco?» Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. El dolor en su rostro fue inmediato y real. «Soy Laura». «Ah, sí», dije asintiendo ligeramente. «Creo que una vez compartiste piso conmigo. O algo así. Espero que tus proyectos hayan avanzado». Luego me giré, volví con el inversor y cerré la negociación con un apretón de manos. La miré una última vez, de lejos. Estaba de pie junto a Mateo, el cual la consolaba patéticamente. Ella no me había humillado, solo había acelerado mi evolución. Ella me llamó un proyecto terminado, y yo, al negarme a aceptar su veredicto, me convertí en un riesgo imparable. El único error que cometí, me di cuenta, fue dejar que su opinión definiera mi valor. Pero ya no. El hombre que pagaba la hipoteca estaba muerto. Y el nuevo, el que llevaba botas italianas, estaba listo para dominar el mundo. La quietud se había ido para siempre.